distinguidísimos amigos y amigas del Centro de Innovación y Asistencia Agraria Campo Verde. Bienvenidos nuevamente a un espacio académico. Para nosotros es un gusto y un placer contar nuevamente con la participación de cada uno de ustedes y estamos infinitamente agradecidos por cada evento en la que participan ustedes y sobre todo por compartir estas transmisiones. El objetivo del Centro de Innovación y Asistencia Agraria Campo Verde es fortalecer el sector agrario. Para ello, debemos innovar el talento humano y, por supuesto, brindarle asistencia técnica a nuestros productores. Por ello, el día de hoy hemos considerado importante desarrollar el curso virtual Manejo Técnico del Cultivo de Hortalizas en Biohuertos. Nosotros hemos venido desarrollando algunas experiencias de biohuertos urbanos, de siembra de hortalizas en macetas y hemos tenido algunas experiencias exitosas. El objetivo de manejar el cultivo de hortalizas no solamente es pues eh, para la venta en el mercado nacional, sino también para fortalecer la capacidad de, de las familias que se dedican a cultivar sus hortalizas de tal manera que garantizamos la seguridad alimentaria. Por ello y otras consideraciones, el día de hoy está con nosotros el ingeniero José Salazar Celi, especialista en manejo técnico de cultivo de hortalizas, con amplia experiencia en este tipo de eventos. Él es ingeniero agrónomo egresado de la Universidad Nacional Agraria La Molina, con especialización en nutrición vegetal, fertilización de cultivos, análisis de suelos, etcétera. Ya ha estado con nosotros en ponencias anteriores y esta noche se va a quedar para hablarnos respecto al cultivo de hortalizas. Sin mayor preámbulos y una vez más agradeciéndoles que compartan esta transmisión, vamos a dar la cordial bienvenida a nombre de cada uno de ustedes y a nombre del Centro de Innovación y Asistencia Agraria Campo Verde. Bienvenido, ingeniero, a Campo Verde. Muy buenas noches. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Muy buenas noches también y gracias nuevamente a Campo Verde por esta oportunidad de poder compartir estas experiencias con los asistentes pues a este, ¿no? Entonces, sin más preámbulo creo que podemos iniciar ya. Sí, adelante, ingeniero, lo escuchamos. Ok, muy bien. Entonces vamos a ver hoy día el tema de un manejo técnico de cultivo de hortalizas en biohuertos. Eh, Iniciando pues con la pregunta pues, ¿no? Básica en este caso sería pues, ¿qué es un biohuerto? En realidad viene a ser un espacio de terreno, puede ser de repente hasta un traspatio de una casa, puede ser de repente en una parte de un colegio, o sea, no hay, digamos, lugar estricto donde pueda hacerse un videohuerto, ¿no? Es un espacio de terreno que simplemente nos permita, pues, producir de manera natural lo que llamamos nosotros las hortalizas, ¿no? En este caso, tratando siempre de hacerlo de manera ecológica, con el uso mínimo o de repente sin el uso de productos químicos. Y la finalidad de esto es abastecer, ¿no? De estos productos vegetales, que son alimentos sanos, para el consumo familiar y también los excedentes poderlos vender de repente, ¿no? Hay muchos productores, hay muchas personas que inician pues con unas cuantas hortalizas en su patio, ¿no? A veces en los colegios, y sirve como autoconsumo, pero siempre hay un excedente. Entonces, eso también sirve para poder comercializarlo y generar ingresos también, sino ingresos extras que son pues indispensables para muchas familias, ¿no? Entonces, en este caso vamos a ver cómo se agrupan las hortalizas. En este caso tenemos pues las hortalizas que se llamamos de tallo. En este grupo se encuentra el apio, el espárrago, el poro, etcétera. Tenemos también las hortalizas llamadas hortalizas de hojas, en los cuales están pues en este grupo la espinaca, la selga o la lechuga, etcétera. Tenemos también los que son de flores. Esto también se le llama de inflorescencia, como el que es coliflor, brócoli, de ellos. Tenemos también los hortalizas de fruto, que están incluidos aquí el zapallo, el tomate, la calabaza, la berenjena,
el pepino, la palta, arvejas y habas frescas, ¿no? En cuanto de lo que son llamados las hierbas, tenemos huacatay, culantro, hierbabuena, paico, perejil, etcétera, que se utilizan mucho en la preparación de nuestros alimentos. Y lo que llamamos hortalizas de tubérculos y raíces, lo que es el oyuco, en el caso de los cultivos en la sierra, que podemos instalar pues oca, también tenemos zanahoria, nabo, rabanito, etcétera. Todos ellos conforman este grupo de que llamamos tubérculos y raíces. Entonces, es muy importante poder nosotros clasificar o agrupar las hortalizas, ¿no? Para poder identificarlas y poder manejarlas de acuerdo a las características que tienen cada uno de ellos. No es igual, por ejemplo, manejar una hortaliza de tallo o una de hoja. Tiene un manejo, si bien es cierto, en muchos aspectos similares, pero hay unas características que son únicas para los que son las hortalizas de tallo, otros para los que son de hojas o lo que son de flores, etc. Entonces, hay un manejo específico para cada uno de ellos. Bien, ahora, ¿cómo podemos realizar el cultivo de hortalizas en biohuertos, lo que llamamos biohuertos familiares? Generalmente, la finalidad de estos biohuertos familiares es para el consumo familiar y para prevenir, pues en este caso, algunos problemas que tenemos, sobre todo en la zona de sierra, ¿no? Sabemos que tenemos un problema muy serio de anemia y de nutrición, ¿no? Muchos, sobre todo en los niños. Entonces, es muy importante, quizás para los padres de familia, poder agruparse de repente y empezar un proyecto, ¿no? De cultivo de hortalizas en biohuertos familiares, justamente para poder prevenir este tipo de problemas que se presentan, sobre todo en los niños, ¿no? La idea es que las personas coman las verduras todos los días. Las verduras generalmente pues protegen de enfermedades y a su vez también mantienen sanas, por ejemplo, en el caso de la zanahoria, ¿no? La vista, otras hortalizas como la lechuga pueden proteger la piel, etcétera. Cada uno tiene una función específica porque contienen minerales, vitaminas y proteínas que son muy indispensables para la alimentación, ¿no? Humana. Ahora, ¿qué criterios se deben tomar en cuenta para la producción de hortalizas en biohuertos? Vamos a ver. En primer lugar, el terreno, ¿no? Como se había mencionado, el terreno debe ser adecuado, ¿no? Debe ser, generalmente necesita pues, que sean ricos en nutrientes, que tengan un buen contenido de materia orgánica, un buen drenaje y una buena textura y estructura, ¿no? O sea, que sea un suelo ideal. Suelos, por ejemplo, compactados, ¿no? Con problemas, por ejemplo, de acidez o de salinidad, no son adecuados para el cultivo de hortalizas. Tenemos que buscar siempre suelos que al menos tengan eh, un buen contenido de materia orgánica y una buena textura y estructura. ¿Para qué? Para que las hortalizas, una vez que nosotros las sembremos, puedan crecer sin ningún tipo de problema. En suelos, por ejemplo, que tienen problemas de compactación o problemas con drenaje, las plantas no van a poder desarrollarse adecuadamente, van a tener problemas a nivel radicular, no van a poder desarrollarse y el sistema radicular también no va a poder ser eficiente en la toma de nutrientes, ¿no? Entonces, en lo posible, tenemos que tener un suelo adecuado, ¿no? Entonces, en cuanto a lo que es el terreno, en cuanto a lo que es el agua, es indispensable pues que nuestro biohuerto cuente con una fuente de agua. En este caso, debe reunir algunas condiciones. Primero, poseer una temperatura aproximadamente igual a la del medio ambiente. No se puede trabajar con aguas muy frías o muy calientes, porque eso va a afectar a nuestras hortalizas, ¿no? También es importante que el agua no tenga sustancias tóxicas en solución, ¿no? Ni tampoco sales en disolución. Por ejemplo, los biohuertos que se establecen en casas, en patios o en colegios, etcétera, generalmente se riegan con agua de caño. Entonces hay que tener cuidado porque muchas veces el agua que sale del caño tiene un elevado contenido de cloro. Entonces hay que tener cuidado también del agua que se utiliza para regar las hortalizas. En ese caso, podríamos de repente utilizar pues, un filtro o alguna manera de poder reducir el contenido de sustancias tóxicas que puede tener esa agua. El clima es otro factor también muy importante, ¿no? La mayoría de hortalizas se adaptan a climas de cálidos hasta templados. Hay hortalizas que les favorecen los climas cálidos, ¿no? Por ejemplo, tomate, ¿no? Zapallo, todo lo que son cucurbitáceas, por ejemplo, ¿no? Les favorece los climas cálidos. En cambio, otras hortalizas les favorecen los climas templados o fríos, ¿no? Sobre todo algunas hortalizas de hoja desarrollan mejor en climas templados, ¿no? La materia orgánica también viene a ser otro factor importante, ¿no? Que generalmente se considera pues, los residuos, ¿no? Tanto vegetales como animales, que puede ser también estiércol,
restos orgánicos de lo que cocinamos, cáscaras, ¿no? Restos de frutas, todo ello podemos nosotros transformarlo en materia orgánica. Y la materia orgánica es muy importante porque contribuye también a, digamos, a suministrar nutrientes a los cultivos. Y no solamente eso, sino que también la materia orgánica mejora la retención de humedad, mejora la textura y estructura del suelo y también va a incrementar la flora microbiana, ¿no? O sea, todo lo que es los microorganismos del suelo, que son importantes, ¿no? Para liberar los diferentes nutrientes que la planta necesita. Un suelo que tiene un buen contenido de materia orgánica va a tener una buena, digamos, suministro de nutrientes, todos los nutrientes que son macronutrientes, como son nitrógeno, fósforo, potasio, calcio, magnesio, azufre y todos los microelementos van a estar disponibles si es que hay un buen contenido de materia orgánica. Entonces vamos a tener pues productos pues de buena calidad. ¿Perdón? Hay otro tema importante dentro de lo que es manejo de hortalizas en biohuertos, es la rotación de cultivo, ¿no? Que a veces nos olvidamos de eso. A veces sembramos solamente un tipo de cultivo en nuestro biohuerto. Por ejemplo, hay biohuertos que solamente siembran lechuga o solamente siembran tomate en todo el área. Y eso es un problema, ¿no? Porque puede haber problemas de control de aparición de plagas, enfermedades, etcétera. Entonces, por eso es importante la rotación de cultivo. ¿Qué significa rotar? Significa cambiar de sitio. Cada tipo de hortaliza tiene pues sus propias características y cada uno aprovecha los nutrientes de distinta manera, como habíamos dicho. Entonces ahí es importante rotarlo. ¿Cómo rotamos, no? Por ejemplo, aquí hay un ejemplo, la rotación. Por ejemplo, podemos empezar con, de repente acá, una lechuga. Luego la lechuga podemos seguir una leguminosa, después de la leguminosa una zanahoria y luego un rabanito, por ejemplo, etcétera, ¿no? Entonces siempre es importante ir rotando los cultivos y no siempre sembrar el mismo cultivo, ¿no? Entonces de esa manera nosotros podemos dividir el terreno en parcelas de acuerdo a la extensión que se posea, ¿no? Generalmente los biohuertos pues pueden ser de 50 metros cuadrados, 100 metros cuadrados, ¿no? Y dividimos el terreno en parcelas, ¿no? Y luego hacemos un dibujo de lo que se está sembrando en cada parcela el primer año. Luego, ¿para qué hacemos nosotros esta rotación de cultivos? Pues aprovechamos mejor los alimentos, ¿no? Existentes en el suelo, ¿no? Ya que cada hortaliza necesita una cantidad, pues, digamos, propia, ¿no? No todos los hortalizas absorben la misma cantidad de nutrientes, otros son más exigentes, otros menos. Y también importante la rotación de cultivos porque hay un mayor control de las plagas y enfermedades. ¿Por qué es esto? Bueno, porque supongamos que tenemos un cultivo de tomate. El tomate tiene sus propias plagas. Cuando nosotros termina la cosecha de tomate y después del tomate sembramos, por ejemplo, zanahoria, ya no van a haber las mismas plagas que habían para el cultivo de tomate. Entonces cortamos el ciclo de las plagas al momento de hacer la rotación de cultivos. Por eso es que la rotación de cultivos es muy importante, ¿no? Para el control de plagas y enfermedades. El tema de protección. Aquí, por ejemplo, es importante proteger los almácigos, ¿no? Que, digamos, nosotros utilizar en el biohuerto, con techos o coberturas que pueden ser hechas de sacos de polietileno, por ejemplo, coberturas hechas a base de palos, túneles plásticos, lo que el agricultor pueda tener, digamos, a su alcance, ¿no? Que le pueda servir como protección, ¿no? Sobre todo en la etapa de almácigos, que es una etapa muy delicada para la mayoría de hortalizas, ¿no? En cuanto a la ubicación del almácigo y del huerto, ¿no? Es importante, en el caso de la ubicación del almácigo, para proteger, digamos, a las plántulas del golpe directo del sol. No pueden estar no expuestas directamente al sol, ¿no? Por eso es necesario colocar una sombra, o también llamado tinglado. Y eso sirve para proteger al almácigo durante todo el día, ¿no? Sobre todo en épocas calurosas como la que tenemos actualmente, ¿sí? Entonces, de esa manera, es importante que el almácigo debe estar cerca de la vivienda para que rápidamente nosotros podamos estar haciendo el manejo, ¿no? Si está en un lugar muy alejado, va a ser complicado, ¿no? Siempre es bueno que esté cerca de nuestra vivienda, o si es un colegio, cerca del colegio, para poder trabajar más fácilmente en el tema del almácigo, ¿no? También es importante que los almácigos estén cerca de una fuente de agua, porque en esta etapa es indispensable que no le falte agua a las plantas. También tenemos que tener cuidado de la acción del viento, sobre todo en zonas donde hay mucho viento, tenemos que colocar estos tipos de barreras que pueden ser
especies forestales, ¿no? Árboles o de repente maíz, etcétera, ¿no? Lo importante es que evitemos que el viento pueda llegar directamente a las plántulas en el almácigo porque le pueden tumbar o hacer daño. Entonces, es muy importante también proteger de la acción del viento. Algunas personas que tienen un poco más de recursos pueden colocar de repente acá unos palos de madera, unas barreras de madera, también puede ser. Y de esa manera también podemos proteger de la acción del viento. Ahora es importante evitar, ¿no? Sombras de árboles, ¿no? O una casa que esté muy cercana y que dé mucha sombra, porque los almácigos se hacen generalmente en bandas de 6 metros de largo, ¿no? Y máximo 1 metro de ancho. Podemos hacer en esa medida, ¿no? Aquí está, por ejemplo, este señor, ¿no? Con su almácigo de 6 metros de largo o 1 metro de ancho, ¿no? ¿Eso por qué? Porque permite manejar mejor el almácigo, y, ¿no? Que el sustrato, pues, de germinación sea también de una altura de unos 10 a 15 centímetros. Aquí, por ejemplo, esta señora es más difícil, ¿no? Poder trabajar, en este caso, el almácigo si no se mantienen las distancias que hemos mencionado, ¿no? También entre cada cama puede haber un distanciamiento de 50 centímetros para que permita el paso, ¿no? De las personas por acá. En cuanto al sistema de siembra, por ejemplo, si queremos instalar zanahoria, beterraga o cebolla, podemos hacerlo de repente, ¿no? Este sistema, podemos hacerlo a ambos lados del surco, por ejemplo, ¿no? También se puede hacer a un solo lado del surco, ¿no? En este caso se debe hacer después un cambio de surco. Y esto se usa en plantas de desarrollo intermedio, ¿no? De mediana densidad, por ejemplo, en el caso de la col, se puede hacer esto. Luego también se puede hacer en el caso de surcos mellizos, ¿no? Estos son muy utilizados en especies de gran desarrollo, por ejemplo, zapallos, ¿no? Calabazas y algunas leguminosas también como payares, que son muy rastreros, ¿no? Crecen en mucho espacio, ¿no? También en el caso de abejas o ají, ahí conviene mejor trabajar lo que se llama surcos mellizos, ¿no? Para que pueda tener espacio y puedan desarrollarse las plantas sin ningún tipo de problema. Bien, bueno, acá también estoy recalcando lo que es el tema de la rotación de cultivos, para que quede claro que simplemente es alternar en el tiempo, ¿no? La plantación de especies de distintas familias y por lo tanto distintas necesidades. Por ejemplo, yo si tengo, por ejemplo, cultivo de tomate, pues tengo que rotarlo con un cultivo que sea diferente al tomate, que sea de otra familia, ¿no? Los tomates pertenecen a la familia de las solanáceas, ¿no? Entonces yo puedo, de repente, terminando el tomate, sembrar otra planta que no sea de la familia solanáceas, por ejemplo, una cucurbitácea, que puede ser un melón o una sandía, por ejemplo. Entonces ya es otra familia, entonces tiene diferentes plagas y enfermedades. Porque si yo de repente tengo tomate y después de tomate pongo papa, las plagas son muy parecidas, entonces no convendría hacer una rotación de la misma familia. Entonces es importante también alternar las plantas de distinta variedad para que no se agoten los nutrientes de la tierra. Hay unos cultivos que son muy exigentes en nutrientes y el cultivo que viene pues se encuentra prácticamente el suelo vacío. También tenemos que tener en cuenta eso. Y pues como ya les había mencionado, la rotación de cultivos es importante porque interrumpe la propagación de las plagas y enfermedades y obtenemos pues una producción variada, ¿no? Es muy importante también. Tenemos más que ofrecer al mercado o más para consumir nosotros, en vez de solamente tener un solo cultivo. Acá pues tenemos en este ejemplo la rotación de cultivos para aprovechar las diferentes capacidades que tienen las plantas para extraer nutrientes y otras que no son tan extractoras, sino que al contrario, enriquecen el suelo. Por ejemplo, las leguminosas tienen una particularidad, ¿no? Que pueden fijar el nitrógeno atmosférico. Entonces, cuando nosotros tenemos una leguminosa en el suelo y después de la leguminosa sembramos una hortaliza, que puede ser de repente un tomate o algo, va a aprovechar, digamos, ese nitrógeno que dejó la leguminosa. Entonces, es muy importante. Por ejemplo, aquí tenemos, si empezamos, por ejemplo, con las leguminosas, que son las que dejan pues el suelo rico con nitrógeno, podemos pasar de repente ya a sembrar hortalizas más exigentes, ¿no? Por ejemplo, las de fruto, ¿no? Calabazas, pimientos, tomates, que son bastante exigentes, ¿no? En nutrientes. Y luego de esto pasamos ya a hortalizas que son medianamente exigentes, ¿no? Por ejemplo, las hortalizas de hoja. Entonces, después del tomate, del zapallo, etcétera, podemos ya poner repollo, podemos poner, por ejemplo, espinaca, podemos poner cultivos de hoja, ¿no? Que son medianamente exigentes.
Y después de ellos ya vienen los que son poco exigentes. Por ejemplo, las hortalizas y raíces de bulbos, como el rabanito, por ejemplo, el apio, la zanahoria, ¿no? Que ya son menos exigentes que los anteriores, ¿no? Y nuevamente, ¿no? Hacemos la rotación con leguminosas para que las leguminosas nos dejen el suelo con un buen contenido de nitrógeno. Y así podemos continuar el ciclo, ¿no? De rotación de cultivo. Bien, ¿cómo se realiza la producción de hortalizas? Empezamos entonces con la siembra, ¿no? La siembra que consiste pues en colocar la semilla, ¿no? En el campo de cultivo y enterrarlas a una profundidad, no sé, más o menos se recomienda el doble del tamaño de la semilla, aproximadamente. Va a depender mucho también de la variedad que queramos sembrar, ¿no? Ya habíamos dicho anteriormente que el suelo debe tener condiciones óptimas, una buena textura, estructura, buen drenaje, ¿no? Un suelo que tiene que ser un suelo suelto, con un contenido de humedad para que la, la, la semilla pues, pueda germinar adecuadamente, ¿no? Hay cultivos que se pueden sembrar directamente y otros que necesitan un almacén, lo que se llama primero la siembra indirecta, ¿no? Cuando escuchamos nosotros siembra indirecta se refiere a las plantas que necesitan un almacén. Por ejemplo, lechuga, ¿no? ¿Qué más? Acelga, cebolla, el col corazón. Estas necesitan, por ejemplo, tener un almacén para que puedan desarrollarse mejor. Luego viene la preparación del suelo, ¿no? Aquí podemos proceder, ¿no? Mezclando, por ejemplo, dos partes de tierra negra con una parte de guano de corral, por ejemplo, y dos partes de arena de río. Luego de ello podemos proceder a realizar la mezcla y desmenuzado de esta mezcla, ¿no? Y por último, pues hacemos, ¿no? La nivelación del campo de cultivo, ¿no? Que quede listo ya para poder instalar, poder sembrar nuestras plantas, ¿no? Nuestras semillas, ¿sí? Entonces, esta es una recomendación general, ¿no? Podemos nosotros, de repente, no tenemos tierra negra, podemos utilizar otro tipo de insumo, ¿no? No necesariamente tiene que ser tierra negra, puede ser tierra de chacra, guano de corral, ¿no? Aquí, pues, podemos tener, por ejemplo, de gallina, de vacuno, de chancho, etcétera, ¿no? O sea, lo que nosotros podemos tener a la mano. Lo importante de usar el guano de corral, ¿no? De preferencia tiene que ser un guano de corral, pues, descompuesto, ¿no? Que no sea muy fresco. Si es muy fresco, tenemos un riesgo de que pueda quemar la semilla, ¿no? No tiene que estar fresco, ¿no? Tiene que haber por lo menos pasado por ejemplo, unos 15 a 20 días, para que ya esté más o menos descompuesto. Pues, entonces, una vez que ya tenemos esta mezcla, ya hemos nivelado, luego de ello, ya pasamos a los pasos para la siembra. Entonces, primero trazamos las líneas con la ayuda de una tabla, puede ser, ¿no? A 10 centímetros de distanciamiento entre ellas. No tenemos pues una regla, algo, simplemente ya así al tanteo con la mano podemos hacer más o menos, más o menos los 10 centímetros que necesitamos. En el siguiente paso, pues sembramos con paciencia, ¿no? A chorro continuo y con este distanciamiento indicado para cada hortaliza. Hay hortalizas que se siembran muy juntas, por ejemplo, en el caso de los rabanitos, ¿no? A cada 5 centímetros, en cambio hay otras que necesitan más distanciamiento, ¿no? Como las lechugas o otros cultivos que necesitan, por ejemplo, 15 a 20 centímetros, ¿no? Va a depender de cada tipo de hortaliza ese distanciamiento. En el paso 3 ya pues, una vez que hayamos sembrado, tapamos las semillas con una capa de tierra, duplicando el tamaño de las semillas, ¿no? Acá es muy importante digamos, enterrarlo muy profundamente, ¿no? Porque si lo enterramos muy profundamente no va a germinar, ni tampoco muy superficialmente, ¿no? Porque pueden venir a los insectos o los pajaritos y adiós semilla. Tiene que ser solamente la cantidad de tierra suficiente para que queden ocultas, ¿no? Las semillas. En el paso 4 pues apretamos la tierra para mejorar el contacto entre las semillas y la tierra. Eso es de manera muy suave, ¿no? Tampoco no vamos a hacerlo de manera muy tosca porque podemos dañar la semilla. En el paso 5 pues vamos a cubrir lo sembrado con una capa de paja, ¿no? Es opcional, si queremos podemos hacer esto. Yo sí recomendaría hacerlo, por ejemplo, en estas épocas calurosas. Sería bueno hacer, ¿no? Podemos utilizar una capa de paja para proteger a las semillas de las altas temperaturas y de la radiación solar, ¿no? Bien. Luego en el paso 6 ya empezamos el riego, ¿no? Regamos con una regadera y con sumo cuidado entre las mañanas y tarde, ¿no?
Tratemos de no regar en plena luz solar, mediodía, por ejemplo, la 1, siempre hay que regar temprano y en las tardes donde ya se ocultó el sol. Y también en el caso del riego, en estas épocas de verano, pues debe ser el riego más seguido, ¿no? En cambio, en épocas de invierno podemos regar dejando un día, 2 días, ¿no? Porque ya no se necesita mucho el riego. Luego tenemos otra labor que es importante, que es el estaige, o también llamado raleo, que se hace en etapa de almácigo. ¿Cuándo se ralea? Se ralea cuando la emergencia de las semillas es muy densa, ¿no? Por ejemplo, aquí, de repente hemos echado 5 o 6 semillas, ¿no? Entonces, eh, algunas de las plántulas van a crecer adecuadamente y otras no, por competencia, ¿no? Entonces, las más débiles es la que se debe ralear, ¿no? Entonces, ¿qué hacemos? Dejamos espaciadas las plantas, arrancando las más débiles en los lugares tupidos, ¿no? Podemos entresacar o ralear cuando el terreno esté húmedo siempre y las plantas tengan de 3 a 5 centímetros de altura. En este momento es donde se podemos hacer el raleo y solamente dejamos a las más vigorosas, ¿no? Podemos dejar 2 o 3 vigorosas y las demás las sacamos. Bien. Ahora, el tinglado, ¿no? El tinglado, que se había mencionado anteriormente, que sirve para proteger el almácigo contra los factores climatológicos, como en el caso de la sierra, puede ser heladas, granizadas, lluvias y vientos fuertes. Entonces, es importante aquí podemos construir, nosotros mismos podemos construir un tinglado, ¿no? Para proteger justamente aquí a las plantas. Luego viene, una vez que ya hemos hecho el almácigo, viene ya la etapa de trasplante. ¿Qué criterios debemos tener en cuenta para el trasplante? Entonces, el momento oportuno para trasplantar la cebolla, por ejemplo, es cuando tenga el diámetro o grosor de un lápiz, ¿no? Comparamos, digamos, ¿no? La plántula de cebolla con el lápiz, o también puede ser una altura aproximada de 10 a 15 centímetros. Entonces, cuando tenga esa altura, ya estamos con una planta lista para ser trasplantada, ¿no? Ahora se trasplanta al campo definitivo, ¿no? Al biohuerto. Del almácigo pasa ya al biohuerto. Bien, en el caso, sigamos con el ejemplo de la cebolla, ¿no? Entonces, al momento de trasplantar la cebolla, tenemos nosotros que agarrar, ¿no? Un tercio de las hojas y un tercio de las raíces y las cortamos. Por ejemplo, si aquí tenemos la planta, entonces este es el sistema radicular, cortamos y quedaría así, ¿no? Y las hojas quedarían así, ¿no? Cortamos y quedarían así. Y ya viene después ya el trasplante propiamente dicho. Para el caso de lechuga y la selga se realiza cuando las plántulas tengan de 4 a 6 hojas verdaderas, o también puede ser cuando tenga 8 centímetros de altura aproximadamente. Entonces, en ese momento ya se puede hacer el trasplante de la lechuga y también de la acelga. Generalmente las plántulas permanecen en los almácigos más o menos de 4 a 6 semanas. Y el éxito de trasplante que nosotros hagamos va a depender mucho de haber seleccionado las plántulas más vigorosas, o sea, seleccionar bien las mejores plántulas para ser trasplantadas. Las plantas débiles, deformadas o que de repente les ha entrado alguna plaga o enfermedad deben ser eliminadas. Luego de ello, regamos el almácigo, ¿no? Un día antes de la recolección, ¿no? Para ablandar el suelo y poder nosotros sacar con mayor facilidad o arrancar con mayor facilidad las plantas sin dañar las raíces. Es muy importante esto. Es muy importante que las plantas tengan el sistema radicular, las raíces, ¿no? Sanas, en buen estado, para que el momento que hagamos el trasplante, pues esa planta no tenga ningún inconveniente en poder empezar a desarrollarse y a crecer, ¿no? Otra labor importante que no tenemos que descuidar es el tema del deshiervo. ¿En qué consiste el deshiervo? Consiste en eliminar, pues, las plantas no deseadas, ¿no? Las malezas, ¿no? Que no pertenecen, obviamente, pues, a la hortaliza que estamos instalando. Estas malezas, ¿qué hacen? Compiten, pues, con la planta por nutrientes, humedad, luz, y no solo eso, sino que también nos puedan insectos y enfermedades que van a poder perjudicar a nuestra hortaliza. Por lo tanto, es importante eliminar las malezas cuando están pequeñas, no esperar que las malezas nos ganen, ¿no? Porque ya tengan un tamaño pues que sea complicado poder eliminarlo. Entonces, y generalmente yo recomiendo siempre que se haga manualmente. Evitemos el uso de herbicidas en nuestro biohuerto. Tiene que ser manual el control
de las malezas. Por eso tiene que hacerse tempranamente, ¿no? No esperar que las malezas crezcan, ¿no? Que se hace más difícil todavía poder eliminarlas. Pero cuando están muy pequeñas, ahí sí es bastante fácil poder eliminar las malezas. Bien, ahora viene otra labor que es el recalce, que consiste pues en restituir las plántulas que por alguna razón no prendieron en el campo de cultivo definitivo. Generalmente son algunas plantas que pueden tener algún problema en el sistema radicular, sistema de raíces o plantas débiles que no pudieron prender en el momento de trasplante. Entonces, se tiene que hacer ahí un recalce. Lo restituimos por otras plántulas vigorosas. Bien, una vez que ya tenemos esto, pasamos al riego, ¿no? Entonces hay que regar pues al terminar de sembrar en la masa o en el campo también. Cada 4 o 6 días hay que regar nuevamente dependiendo del calor de la zona, ¿no? Si es una zona muy calurosa, se debe regar más seguido. Los riegos después del trasplante se realizan de forma continua hasta que la planta haya prendido, ¿no? El prendimiento. Y luego se debe alejar la frecuencia de riego, ¿no? Cuidando de mantener el campo de cultivo con una humedad adecuada, ¿no? Lo que llamamos capacidad de campo, ¿no? Que es la condición del suelo, ¿no? De contener un contenido de humedad que permita el desarrollo de las plantas y que asegure, pues, ¿no? Este abastecimiento de agua, ¿no? Durante todo el desarrollo de la hortaliza. Ahora, aquí tenemos un poco de cuidado. Hay personas que yo he visto que les gusta mucho regar exageradamente. Hay que tener cuidado. El exceso de agua provoca asfixia y muerte de la planta. Ojo, a veces pensamos que mientras más agua yo le aplique a mi cultivo va a estar mejor, ¿no? Hay que tener el agua, pero de manera adecuada, ¿no? De acuerdo a lo que el cultivo necesite. Pero no hay que exagerar en el uso de agua, porque podemos provocar asfixia, ¿no? Porque llenamos los poros del suelo con agua, entonces ya no hay oxígeno en el suelo. Por lo tanto, la planta, al no haber oxígeno, muere. Entonces se recomienda pues no regar con chorros de alta presión de agua. A veces personas que usan manguera, por ejemplo, y a todo chorro, no, no hay que regar con chorros de alta presión de agua. Tener cuidado que el agua que se utilice para el riego no se lleve las semillas o las plantas. Entonces mucho cuidado con eso. Luego viene la etapa ya de abonamiento, ¿no? Antes de sembrar los almácigos, pues, o en campo definitivo, hay que abonar el terreno con abono natural, o sea, con materia orgánica. Puede ser compost, puede ser humo de lombriz, puede ser estiércol, ¿no? De animales como vacunos, cuy, gallina, chancho, lo que tengamos a la mano, ¿no? Pero es importante que estén descompuestos, como yo les había mencionado, ¿no? Entonces, estos se incorporarán al suelo y el alimento necesario para las plantas, ¿no? Porque también contienen nutrientes. Pero lo más importante de los abonos orgánicos es que van a mejorar las condiciones del suelo, ¿no? Tanto su porosidad, van a mejorar su estructura, ¿no? Van a regular el pH, bueno, una serie de beneficios que tiene utilizar abonos orgánicos. Yo siempre recomiendo a los que llevan biohuertos, traten de no utilizar fertilizantes químicos, aunque a veces en algunos casos, pues, ya hace necesario, ¿no? Pero de preferencia, siempre hay que utilizar abonos orgánicos, ¿no? Es lo mejor que puede haber para las hortalizas. Bueno, en este cuadro tenemos algunas hortalizas, la producción esperada en toneladas por hectárea. Bueno, estos son cálculos por hectárea, ¿no? Pero se pueden llevar también a metros cuadrados, ¿no? Simplemente una regla de tres simple. Esto es simplemente un material informativo para que más o menos vean qué capacidad de producción tienen las diferentes hortalizas, las necesidades de nitrógeno en kilos por hectárea de cada una de ellas, las necesidades de fósforo y las necesidades de potasio, ¿no? En kilos por hectárea. Entonces, cada una de las diferentes hortalizas tiene diferentes producciones, diferentes requerimientos en cuanto a nitrógeno, fósforo, potasio. Algunas son más exigentes que otras, otras son menos exigentes, pero lo que tienen en común es que todas van a necesitar de estos elementos importantes, ¿no? Nitrógeno, fósforo, potasio. También van a requerir de otros elementos como calcio, ¿no? Magnesio, azufre y los microelementos también indispensables para las hortalizas como son el hierro, ¿no? El manganeso, el cobre, el boro y el molibdeno, que son microelementos claves
que no pueden faltar para las hortalizas. Aquí les voy a compartir algo, también ustedes pueden hacerlo, ¿no? Si que desean, ¿no? En sus biohuertos pueden tener pues su compost, ¿no? Que les va a servir como fuente también de nutrientes y de una fuente de mejora del suelo. Entonces, uno mismo puede elaborar su compost. ¿Pero qué es el compost? Entonces, el compost viene a ser un abono orgánico obtenido de la descomposición de los residuos vegetales, como maleza, residuos de cosecha, a las que se añade agua y cal, y lleva un proceso que va a depender pues de cómo se realice, que puede tomar entre 4 o 6 meses a veces en poder producir un buen compost. Entonces vamos a ver un ejemplo en este caso, cómo podemos elaborar nuestro compost. Tenemos entonces el primer paso que sería, podemos hacer una poza, como lo que vemos en la figura, ¿no? Con las siguientes dimensiones: 1 metro de alto, con 1 metro de ancho y 3 metros de largo, ¿no? Podemos hacer una poza en nuestro mismo terreno, podemos hacer esta poza. Y de hecho que he visto varios colegios que los mismos alumnos con los profesores hacen su compostera, ¿no? Y no es tan difícil hacerlo en una compostera. Entonces es muy importante porque ellos de ahí van sacando para poder aplicarlo a sus hortalizas. Entonces, esta es una recomendación. Podemos hacer de repente esta poza, ¿no? De 3 por 1 por 1. Luego vendría el siguiente paso en el cual nosotros de esta poza tenemos que protegerla, ¿no? Puede ser con un techo hecho de paja, de madera, lo que tengamos a la mano, ¿no? Siempre cubriéndola para poder protegerla de las inclemencias del tiempo, de la temperatura, de la luz solar, etcétera, de la lluvia, ¿no? En zonas donde llueve mucho, podemos nosotros utilizar esta protección, ¿no? Esta protección que va encima de la poza. Como paso 3, colocamos en la poza pues una primera capa que puede ser de residuos vegetales y estiércol de cualquier animal. Esta capa tenemos que ver, ¿no? Que pueda tener unos 20 centímetros de espesor aproximadamente, ¿no? Entonces ya sabemos, ¿no? Primero una capa de residuos vegetales, ¿no? Puede ser, por ejemplo, residuos de las mismas plantas, cáscaras, ¿no? Residuos de frutas, etcétera. Encima de eso colocamos la capa de estiércol, ¿no? O de guano, y esta capa tiene que tener más o menos unos 20 centímetros de espesor. En el paso 4 dejamos un espacio de 1,5 metros, ¿no? Un espacio vacío. ¿Para qué? Para que podamos nosotros más adelante voltear, digamos, ¿no? El compost. Entonces, dejamos este espacio, más o menos de 1,5 metros, para poder hacer el volteo más adelante. Luego pasaríamos al paso 5. En este caso es importante mojar la capa de residuos vegetales y de estiércol, ¿no? Tenemos que aplicar con una regadera. Siempre tiene que estar húmedo, ¿no? Entonces, aplicamos con una regadera para que al presionar, pues, no escurra el agua. Luego, en el paso 6 colocamos en medio un palo, como vemos acá en la figura, que va a servir ¿de qué? De chimenea. ¿Por qué? Porque aquí se van a emanar algunos tipos de gases. Entonces, ponemos ahí, ¿no? En el paso 7 ya esparcimos de forma proporcional una capa delgada de cal apagada, o también puede ser ceniza. Si no tenemos cal, podemos aplicar ceniza sobre la capa del residuo y el estiércol. Le aplicamos eso. De esta manera, aplicando esta cal, nosotros también estamos proporcionando calcio también como fuente de nutrientes a este compost, y a la vez estamos eliminando algunos microorganismos que son dañinos, ¿no? Patógenos, ¿no? Es como si fuera un desinfectante, y aplicamos la cal, ¿no? Luego, en el paso 8 continuamos con el mismo procedimiento, hasta alcanzar 1 metro de altura. No es que ya tenga 1 metro de altura nuestra mezcla, pues en el paso 9 quitamos ya el palo, ¿no? Y en el paso 10 hacemos unas cunetas, como vemos acá en la figura, ¿no? A los costados de la poza a fin de drenar el agua del techo, ¿no? Sobre todo pues en zonas lluviosas. Bueno, después en el paso 11, conforme avanza el proceso, la masa pierde altura, ¿no? Como si estuviera reduciéndose. Y por la mañana se observa pues que la chimenea humea debido a la alta temperatura de la masa, ¿no? En el paso 12, ya a las 3 semanas, realizamos el primer volteo, ¿no? O volteado con una lámpara,
o un trinche también puede ser de mango, y debemos cuidar pues que el material seco que está en la parte superior quede en el centro. Y durante el proceso colocamos el palo en medio otra vez y al terminar el volteado retiramos nuevamente ese palo. Y en el paso 13 ya después de 4 semanas de haber hecho el primer volteado, hacemos el segundo volteado de la masa y ya no colocamos el palo. Y ahí vamos a observar algunas lombrices, ¿no? Lombrices de tierra y el oscurecimiento de la masa. Entonces la masa se pone de color oscuro. Entonces, eso ocurre ya al mes, ¿no? O sea, 4 semanas. Y después ya de 6 semanas, después de la segunda volteada, el material se ha transformado en compost y se encuentra ya listo para ser utilizado. Entonces, más o menos en promedio, acá ha demorado algo, un poquito más de un mes nada más. Ahora, ojo, dice, cuando hay exceso de humedad, el aire no circula y la masa presenta una fermentación manifestada por malos olores, ¿no? Entonces, hay que tener cuidado porque el compost no, verdaderamente no debería oler mal. Al contrario, cuando el compost está bien hecho, tiene un olor agradable. No sé si ha tenido la experiencia de poder manipular el compost, sabe que el compost tiene un olor agradable cuando está bien hecho, ¿no? Si no, pues cuando está, de repente con exceso de humedad, obviamente, pues que se va a podrir y va a fermentarse y va a traer pues las moscas, ¿no? Va a traer las moscas. Bien, entonces, eso es ha sido una pequeña pauta para que ustedes vean más o menos cómo se realiza, cómo se elabora, digamos, el compost, ¿no? Y ahora vamos a continuar lo que estábamos conversando de lo que es el siguiente labor cultural que se debería hacer el aporque, que es muy importante. Consiste en arrimar, ¿no? Tierra, ¿no? O apilar tierra, una cierta cantidad de tierra alrededor del tallo de la planta. ¿Para qué hacemos esto, no? ¿Por qué aporcamos tierra al pie de la planta? Primero, para proteger a la planta a veces por sequía. ¿Por qué? Porque aquí, si, digamos, si nosotros hemos hecho un riego previamente y después vamos a tener problemas de agua, vamos a tener escasez de agua, la humedad que está aquí va a favorecer a la planta y le va a proteger mientras otra vez pues haya suministro de agua, ¿no? Entonces, esta agua que está acumulada, nosotros al hacer el aporque, la planta va a tener disponibilidad de humedad en esta zona, ¿no? Otra también sirve para prevenir daños por abundantes lluvias, ¿no? Entonces, protegemos el sistema radicular de la planta, ¿no? De las posibles lluvias haciendo el aporte. También para proteger las raíces superficiales y favorecer la aparición de raíces nuevas, lo que llamamos raíces adventicias, ¿no? Para eso también se hace el aporte, ¿no? Entonces, este amontonamiento que nosotros hacemos de tierra facilita las labores de deshiervo, control de insectos, enfermedades y las cosechas también nos ayuda mucho en este caso. Entonces, es una labor cultural muy importante que se realiza, lo que llamamos nosotros el aporte. Bien, ahora, pues, a veces es inevitable, pues, que tengamos problemas de plagas y enfermedades en nuestras hortalizas, ¿no? Por más que nosotros de repente hemos hecho todos los pasos anteriores, todo, pero a veces, pues, no faltan a veces la presencia de estos patógenos que pueden mermar, digamos, nuestra producción de hortalizas. Entonces, pasamos a lo que llamamos el control fitosanitario, que generalmente, pues, debe, en lo posible, hacerse de una manera con manejo integrado, sin recurrir, sin recurrir en lo posible a productos químicos. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos los pulgones, ¿no? Los pulgones, ¿no? Que son estos insectos, son también llamados afios, que lo que hacen, succionan, ¿no? La savia de las hojas y debilitan la planta. ¿Qué hacen? Pues chupan, ¿no? Chupan los jugos de las hojas tiernas, ¿no? Causando daño y debilidad a la planta. Para este caso podemos utilizar algunos insecticidas caseros. Preparamos, por ejemplo, una botella con agua tibia, agregamos media cucharadita de jabón amarillo y 4 gotas de queroseno. Con esto colamos y después la fumigamos. Muy efectivo para el control de pulgones. También podemos, como alternativa, hervir 3 hojas de tabaco en un litro de agua y lo filtramos, eso también antes de fumigar. Y las fumigaciones deben hacerse cada 3 días. Entonces, de esa manera, pues, evitamos el uso de agroquímicos que nos pueden contaminar
el medio ambiente, nosotros mismos nos podemos contaminar. Entonces, de preferencia utilizar pues los insecticidas caseros. En el caso de control de caracoles o babosas, ¿no? Esos generalmente se alimentan de noche, ¿no? De día están ahí no solamente quietos, en la noche es su mayor actividad, ¿no? Entonces hay que tener mucho cuidado porque estos son bastante voraces, ¿no? Y pueden terminar con una plantación en poco tiempo. En el caso de control podemos utilizar, primero hay que deshiervar y limpiar la huerta, ¿no? Porque estos también se esconden a veces en las malezas. Otro método importante e interesante es colocar cerveza en un plato descartable o en costales de yute remojado, acomodándolos entre las hortalizas. Esta es una plaga que le gusta mucho la cerveza, ¿no? Son atraídos, ¿no? Y una vez que se observe la presencia de un gran número de babosas, pues le podemos esparcir sal encima que también ayuda. Los grillos, en este caso los grillos pues ponen sus huevos en la tierra y en el día se encuentran debajo de las piedras. Aquí podemos buscar debajo de piedras y matarlos directamente. También podemos limpiar el terreno de piedras para evitar que se escondan ahí, ¿no? Podemos romper los terrones, nivelar la tierra y también es importante no cazar a las aves porque estos se las comen, ¿no? Las aves se alimentan pues de los grillos, ¿no? Larvas de mariposas, ¿no? Que son bastante comunes, por ejemplo, en hortalizas de hoja. Entonces, estas mariposas ponen sus huevos en las hojas y luego, al eclosionar, pues nacen las larvas que se alimentan de las hojas de las hortalizas, ¿no? Pueden devorar, ¿no? Las hortalizas como lechuga, espinaca, acelga, rápidamente devoran pues dejan prácticamente inservible la planta. Aquí podemos buscar los huevos en las hojas, ¿no? Buscamos también las larvas, los gusanos, buscamos también los adultos, que son las mariposas nocturnas, y para ellos, para los adultos, podemos utilizar trampas de luz, ¿no? Los adultos son muy atraídos por la luz. También podemos preparar como alternativa un insecticida casero. En este caso podemos preparar una botella de agua tibia, una cucharadita de la semilla de rocoto bien molida, media cucharadita de jabón amarillo, mezclamos todo ello y lo fumigamos cada 3 días. Es muy efectivo también para el control de larvas, ¿no? Los gusanos de tierra, estos son muy peligrosos, sobre todo en la época de almácigo, ¿no? Siempre les gusta comerse las raíces, ¿no? Y hacen huecos en los tallos y a veces se esconden ahí, ¿no? Durante el día también paran enroscados, quietos, en las noches donde salen más que todo a hacer el daño. En este caso, pues, el control, cuando esté volcando la tierra, hay que llevar gallinas para que se coman los gusanos mientras usted trabaja, ¿no? Esa es una alternativa, ¿no? De otra forma, también podemos poner trampas también, ¿no? Trampas o cebos tóxicos para el control de estos gusanos de tierra. Ahora, estos animales que ustedes ven acá, o estos insectos, no hay que matarlos, ¿no? Hay que cuidarlos. A veces yo veo que los niños tiran piedras, ¿no? Las lagartijas, quieren cazar los pajaritos. Estos son en realidad, son controladores, ¿no? Ayudan a combatir las plagas, ¿no? De, por ejemplo, el caso de la mariquita, ¿no? Que se comen los pulgones. Las lagartijas se alimentan de una serie de insectos también, ¿no? Las aves, qué decir, ¿no? Sobre todo lo que son larvas, gusanos, las aves las devoran fácilmente. Los sapos también, son unos controladores eficientes, ¿no? Debido a la larga lengua que tienen, atrapan insectos muy fácilmente. Los ciempiés también, ¿no? Devoran un cierto número de plagas. Y las arañas también, pues, cazan sobre todo que son moscas y otro tipo de insectos plagas, ¿no? Entonces hay que cuidarlos, estos insectos y estos animales, no hay que matarlos porque nos ayudan en el control de las plagas. Bueno, en este caso tenemos un cuadrito donde tenemos algunas plagas comunes a diferentes hortalizas. Por ejemplo, tenemos el ácaro hialino, la ranita roja, la cigarrita, que también llamamos lorito verde. Haga su descripción de cada uno de ellos, los daños que hacen y las medidas de manejo que se pueden utilizar, ¿no? Hay algunas recomendaciones de productos químicos, pero bueno, esos son casos ya extremos, ¿no? Cuando ya tengamos un biohuerto pues, muy grande y nos ha ganado la plaga, de repente podemos utilizar un producto químico, ¿no? Pero en la medida de lo posible, mejor es solamente las recomendaciones de manejo y los insecticidas biológicos que le aquí como, cuento como ejemplo, ¿no? En vez de utilizar los agroquímicos. Pero es importante también esto para poder conocer, digamos, ¿no? Las características
de las plagas que atacan a la mayoría de hortalizas, ¿no? Como el ácaro hialino, que se alimenta pues en el en vez de las hojas, por eso su control es muy complicado, ¿no? Porque está atrás de las hojas, es más difícil poder controlarlo, causa muchos daños, encrespamiento de hojas y frutos, ¿no? Entonces aquí siempre hay que cuidar la densidad de siembra, no hay que sembrar muy junto las plantas, evitar la falta de agua, hay que controlar las malezas, ¿no? Por eso es muy importante. Las malezas también a veces hospedan a estos tipos de insectos. Inspeccionar las hojas jóvenes y, bueno, en el caso de calicidas, pues yo diría que es el caso extremo, ¿no? También la anita roja, que hace pues chupa en la savia, en el envés de las hojas, causando punteado amarillento, deformación de hojas, ¿no? Y forman una especie de tela de araña, tela de seda, cuando hay poblaciones altas, ¿no? Entonces, es una forma también de identificarlo, ¿no? Cuando vemos telas de araña, casi siempre va a ser presencia de arañita roja. Y siempre se presentan más en épocas cálidas, ¿no? Épocas calurosas como la que tenemos actualmente. Hay que evitar la falta de agua porque esto favorece, digamos, la presencia de arañita roja. También hay que tener un buen control de malezas, un abonamiento adecuado, ¿no? Una serie de recomendaciones importantes. También para la cigarrita verde, que también este insecto también funciona la savia del en vez de las hojas. También es un insecto que tenemos que evitar. Aquí le falta de agua y siempre controlar las malezas para poder evitar pues, que se propague más esta plaga. Ya tenemos más plagas como el comedero de hojas, el gusano medidor, los escarabajos perforadores de hojas, los gusanos de tierra. Todos ellos son plagas que atacan a las hortalizas. Entonces, aquí están algunos los daños que hacen y algunas recomendaciones de manejo. Tenemos también la mosca blanca, que es un insecto bastante preocupante en muchas hortalizas, ¿no? Que se chupen también la savia en las hojas, producen una melaza que ocasiona un color negro que se llama fumagina. También pueden transmitir virus a las plantas. Entonces es muy importante también, en este caso, conocer, ¿no?, la mosca blanca y las medidas de manejo para evitar, pues, tener daños más severos en nuestras plantas. Tenemos la mosca minadora, tenemos la mosquilla o el cecidómide y algunos problemas de nematodes también podemos tener en algunos biohuertos. Donde no se ha tratado bien el suelo, podemos tener problemas de nematodes. Entonces, esto lo dejo yo como una hoja de consulta. Tenemos aquí también los pulgones, que es bastante conocido, ya hemos visto los pulgones, los trips, sobre todo en el caso de la cebolla. Y algunas enfermedades también que podemos encontrar, como la chupadera, que se da más que todo en lo que es el mácido, ¿no? Hace pues que haya fallas en la germinación. Algunas plantas van a germinar, otras no, porque la chupadera pues causa estrangulamiento, ¿no?, y muerte de las plantas. Entonces, es una enfermedad muy, muy preocupante, sobre todo en almácigo. La marchitez o wilt también es otra enfermedad que se inicia en las hojas basales hacia las más jóvenes. La planta se puede desecar, ¿no?, totalmente. Entonces, ¿no? Y la decoloración de ácidos vasculares que pues, hacen que la planta pues, se debilite y al final va a morir, ¿no? Acá, por ejemplo, dice rotación de cultivo, ¿no? Es una medida muy importante también para evitar esta enfermedad, ¿no? Uso de variedades resistentes, eliminar plantas enfermas, un buen abonamiento también es importante, ¿no? Tenemos la pudrición blanda, que eso es causada por una bacteria que es la Arbuina corotobora. Mucho, por ejemplo, en caso de col, lechuga, se ha visto problemas a veces con esta bacteria. ¿Qué hace esta bacteria? Pues los tejidos blandos y acuosos, ¿no?, con un fuerte olor, lo va tomando un color oscuro, ¿no? O sea, prácticamente pudre a la planta. Entonces, aquí también hay que rotar cultivos, evitar exceso ¿no?, de riego, no hay que regar mucho, evitar heridas que faciliten la entrada de la bacteria, eliminar las plantas enfermas, ¿no? Muy importante. En caso de pudrición gris también, causada por botritis, cinerea, infecta hojas, tallos, flores y frutos recién cuajados. Entonces aquí hay mucho cuidado porque esta enfermedad hay que tener cuidado con la alta humedad relativa y temperaturas bajas, evitar altas densidades de siembra, no que se muy, muy junto a las plantas, evitar los daños mecánicos, evitar los riegos excesivos y prolongados, porque esto favorece a la pudrición. También tenemos algunos problemas de virosis, ¿no?, que cuando hay digamos, sobre todo la virosis se viene ya desde almácigo. Cuando nosotros no somos un buen almácigo o confiamos de repente en una persona que ha hecho el almácigo y ya viene la planta enferma ya con virus, es bien complicado poder hacer el control, ¿no?
Por eso es preventivo más que todo. Nosotros, el control de virosis es preventivo. Hay que usar semillas de buena calidad, tratamiento de semillas con algunos cultivos con ácido clorhídrico, siembra directa en lugar de trasplante a raíz desnuda, desinfección de manos, ¿no?, de las personas que trabajan ahí, herramientas, ¿no? Hay que desinfectar las herramientas, abonamiento rico en materia orgánica, etcétera, ¿no? Y ya pasamos ya a la etapa de maduración, ¿no? Entonces, es importante considerar que no necesariamente debemos cosechar cuando la planta alcance su madurez fisiológica. Muchas hortalizas se pueden cosechar antes también. Acá hay algunas recomendaciones. Por ejemplo, el caso de lechuga, la cosechamos cuando formen una cabeza dura y rellena sin que se raje. Entonces, ustedes pueden hacer la prueba en campo, ¿no?, la lechuga, ¿no? Entonces, cuando ya no presenta rajadura, quiere decir que ya está lista para poder ser cosechada. El zapallito italiano, por ejemplo, aproximadamente está listo para ser cosechado en 55 días después de la siembra. La zanahoria, cosechar 4 o 5 meses después de la siembra. La beterraga, después de 5 a 6 meses, podemos cosechar la beterraga. El col corazón, cuando forman una cabeza dura también. Y la cebolla, cuando comienza a secarse las hojas. Esto es sinónimo también de decir que el bulbo de la cebolla ya está maduro. Eso es un indicador. Cuando empiezan a secarse las hojas, es porque el bulbo ya está ya maduro y listo para la cosecha. Entonces, la cosecha en sí misma consiste en el recojo, ¿no?, ya sea de flores, hojas, frutos y raíces, dependiendo del tipo de hortaliza, a cosechar, ¿no? Y se debe hacer un riego ligero antes de comenzar la cosecha, ¿no? ¿Para qué? Para poder soltar un poco más el suelo y sea más fácil poder realizar la cosecha, ¿no? Y siempre en el momento que cosechamos hay que lavar bien las verduras con agua limpia. Nosotros actualmente tenemos un problema muy serio de contaminación de verduras con productos químicos, ¿no?, sobre todo en las zonas donde se siembra pues ampliamente lo que son las verduras, ¿no? El caso Chillón, algunos valles como Baral, etcétera. Entonces, de ahí la importancia de nosotros mismos cultivar nuestras hortalizas en nuestro biohuerto, porque vamos a poder nosotros tener la oportunidad de poder controlar, ¿no?, nuestras plantas, utilizar productos inocuos, nada de pesticidas, nada de agroquímicos. Entonces, vamos a tener la garantía de que el producto que nosotros consumimos son productos sanos, inocuos, ¿no? No como los que venden en el mercado, que ya vienen contaminados con muchos pesticidas. Entonces, la comercialización se puede hacer después de separar para su uso a nivel familiar, ¿no? Y debemos cumplir, por ejemplo, hay que llevar el producto al consumidor en óptimo estado de calidad, ¿no? ¿Por qué? Porque es la presentación y la forma como se vende es importante. Pues recuerden que todo entra por los ojos. Si vamos a vender todos sucios, todos así, descuidados, pues nadie va a querer comprar, ¿no? Entonces tienen que ser en óptimo estado. Presentarlo de forma más atractiva posible a fin de facilitar tu venta. Hay que limpiarlo bien, ¿no?, que se vea bonito, conservar los costos de la comercialización lo más bajo posible, ¿no? No hay que exagerar también en lo que es el tema de costos y obtener un buen precio por el producto, que justifique más que todo la inversión, ¿no?, que nosotros hemos hecho, el tiempo, el sacrificio, ¿no? Entonces, si nosotros vamos a poder comercializarlo, pues que sea a un precio justo y adecuado para el productor, ¿no? Bueno, aquí les voy a compartir un pequeño video de una experiencia que se ha hecho en la zona altoandina de un biohuerto. Vamos a ver. Pero antes creo que le voy a poner el audio porque no he habilitado el audio. Mira qué pasó. Las labores culturales, el riego, el abonamiento, el control de plagas y enfermedades y la cosecha de las hortalizas. En nuestro biohuerto debemos realizar algunas labores como el raleo, el deshierve y el aporque para obtener buenas cosechas. El raleo o entresaque. El raleo
consiste en darle espacio necesario para que las hortalizas se desarrollen bien, evitando competencias por luz, humedad y nutrientes. Esta práctica se realiza en terreno húmedo cuando las plantitas tienen de 3 a 5 centímetros aproximadamente. El deshierve. El deshierve consiste en sacar desde la raíz las malas hierbas que crecen junto a las hortalizas para evitar la competencia. El deshierve es muy importante porque con eso tengo que dejar que desarrollen mis plantas y las malezas que yo saco tengo que llevar para preparar mi compost. El abonamiento. El abonamiento consiste en incorporar abonos orgánicos en el suelo para devolverle los nutrientes que fueron extraídos por las hortalizas en anteriores campañas. En mi biohuerto utilizo abonos orgánicos como el compost, el humus y el biol. Eso hace que mi terreno sea bien preparado para tener mis hortalizas sanas y de buena calidad. El aporque. El aporque consiste en juntar tierra al pie de la planta, en una cantidad adecuada para que las plantas se desarrollen bien. Además, se protege de las sequías, las lluvias intensas y los vientos fuertes. El aporque en mi biohuerto es muy importante porque con ello desarrolla mejor mis hortalizas. Tenemos mejores cebollas, mejores beterragas, mejores lechugas. Riego. El riego consiste en dotar de agua al suelo las veces que sea necesario para que las plantas la absorban y aprovechen los nutrientes. Las hortalizas necesitan riegos frecuentes y ligeros. El riego por aspersión es importante porque utilizamos menos cantidad de agua y el suelo humedece rápido y con eso desarrolla mejor las hortalizas. En mi fitotoldo yo uso riego por goteo. Consumo menos cantidad de agua y la tierra está húmedo y también las paredes ya no se malogran. Control de plagas y enfermedades. Las plagas y enfermedades afectan nuestras hortalizas y con el cambio climático cada vez se reproducen más. Aquí presentamos algunas formas de hacer frente a las plagas y enfermedades. Es importante la siembra escalonada, asociada y rotativa y eso hace que mi hortaliza esté protegido de plagas y enfermedades. En mi fitotoldo yo protejo a todos los sapitos y a todas las lagartijas y a las arañas porque se comen a las plagas y todos los mosquitos los que malogran mi biohuerto. Yo recojo de mi fitotoldo las babosas, los gusanos y las mariposas, luego les entierro. También se debe recoger las partes infestadas de las plantas y enterrarlas. Yo utilizo para poner trampa para la babosa chicha, después azúcar, después cañazo. Ahora vamos a preparar aquí para poner trampa para la babosa. Tiene que ser 1 litro de chicha para preparar. Aquí le echamos azúcar. Después echamos cañita. Ya lo movimos bien preparadito. Y ahora le vamos a echar al pocillito. La trampa que hemos hecho vamos a poner adentro al biohuerto. Lo enterramos al ras de la tierra para que mueran las babosas. Bueno, nosotros para hacer las trampas amarillas utilizamos estos pedazos de plástico color amarillo. Luego ponemos estos 2 palitos y lo colocamos el plástico. Tenemos que frotar con una sustancia pegajosa que puede ser aceite o la manteca vegetal. Cosa que estas trampas atraen a los pulgones, las moscas minadoras, los mosquitos blancas y muchos más insectos que hay en el biohuerto.
Aprovechando las plantas que tienen propiedades para matar o ahuyentar algunas plagas y enfermedades, preparamos sustancias conocidas como biocidas. Nosotros preparamos nuestro biocida, vamos a utilizar 100 gramos de ajo, ahí están los ajos, y voy a molerlo y vamos a preparar en este recipiente con un poquito de agua para disolver. Y por otro lado, en este balde que tiene 10 litros, vamos a disolver este jabón, media barra de jabón. Y luego lo vamos a juntar o combinar los dos, el ajo con el jabón. Y vamos a colarlo y luego vamos a aplicar a nuestra planta adentro y fumigar. Y esto sirve para, es para pulgón. Otro biocida, preparado con rocoto, controla gusanos comedores de hoja y barrenadores. En este caso tengo que tener 1/4 de kilo de rocoto seco y lo remojo en 1 litro de alcohol durante 3 días. Después de macerar los 3 días tengo que colarlo y luego preparar en 10 litros de agua para fumigar mi hortaliza. Cosecha. Finalmente, para cosechar debemos tener en cuenta que el cultivo esté maduro. Se cosecha en horas de sombra. Y separamos los productos dañados por enfermedades para evitar contagios. ¿Lo ven, amigos? El biohuerto produce diversas hortalizas que alimenta a las familias todo el año. Los niños comen rico y sano. Además, los excedentes se pueden vender en el mercado local. Así, las familias tienen más ingresos económicos. Ahora con nuestro biohuerto estamos bien alimentados, bien preparados para enfrentar a las heladas, a las sequías, a las plagas y enfermedades. Y tú, amigo agricultor, ¿qué esperas para tener tu biohuerto y adaptarte al cambio climático? Muy bien. Hasta aquí sería la presentación. Muchas gracias. Le pase pues a nuestro presentador. Muchas gracias, ingeniero. Excelente disertación, un tema bastante importante. Sin embargo, hemos tocado solamente de manera genérica porque hablar de cada uno de los temas que involucran al sector agrario es bastante amplio. Como siempre, este es un curso de innovación para ir aclarando algunas dudas, para ir aprendiendo algunas novedades. Más adelante seguramente vamos a llevar estos temas de manera específica en un próximo evento. Muchísimas gracias, ingeniero. Por ahora le agradecemos infinitamente a nombre de cada uno de los participantes y a nombre del Centro de Innovación y Asistencia Agraria Campo Verde. Que tengan muy buenas noches. Muchas gracias también. Buenas noches para todos.